que cuando nos van a entregar un billete, nosotros debemos verificar que sea el billete verdadero. Excelente todas las opiniones. Yo lo voy a invitar que usted se ubique en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 al 10. Gálatas 1, del 6 al 10. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Como siempre, Dios mío, sé tú hablando, sé tú, mi Dios, ministrando, edificando nuestras vidas, y que hoy podamos salir de aquí, mi Dios, moldeados, acercándonos cada día más a la medida y a la estatura de ese varón que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuidado con el billete falso, amada iglesia. Solo hay un Cristo, un Mesías, un Salvador, un Evangelio, una fe, un bautismo, un Señor, que es Jesús. Vuelvo y lo repito: solo hay un Cristo, un Mesías, un Salvador, un Evangelio, una fe, un bautismo, un Señor, que es Jesús. Todo lo demás es falso y es anatema. Y es triste porque hoy en día hay aproximadamente unas 60,000 religiones. ¿Usted sabía eso? Yo tampoco, pero lo aprendí. Hay aproximadamente 60,000 religiones, pero la Biblia nos enseña que hay solo un Cristo, que hay un solo Señor, que hay una sola fe, hay un solo bautismo, un solo Salvador, un solo Evangelio, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vemos tanto desorden? ¿Por qué vemos tantas doctrinas? ¿Por qué vemos tantas religiones? ¿Por qué vemos tantas iglesias distintas alrededor del mundo? Solamente hay una explicación para esto. Algunas están en la verdad y muchas están en la mentira. Y todas aquellas que están en la mentira, ¿cómo las considera nuestro Señor? Que son anatema, maldición, son malditas. Ahora, la pregunta para nosotros debe ser: ¿dónde estamos? Y en su cabecita de pronto llega un pensamiento: ¿será que la iglesia cristiana Rúa está en la verdad? ¿Será que donde estamos viniendo es una iglesia donde se predica y se habla la sana doctrina? Ay Dios, yo me voy a poner a evaluar a ver, porque yo no quiero ser anatema. Dígame si los pastores están más pelados que una rodilla de chivo. Están más lisos que un talón de una lavandera. Ay. Pues muy fácil, iglesia. La Biblia nos enseña que cuando conocemos la verdad nos hace libres. El problema es cómo crees tú que conocemos la verdad. Porque usted se va para una iglesia que está totalmente errada y le pregunta a la gente: ¿esta iglesia es sana doctrina? ¿Qué le responde? Sí. Usted le pregunta a todos los que se congregan en esa iglesia:
me llamó la atención la iglesia. ¿Esta iglesia es sana doctrina? Claro. Pero eso lo toca evaluarlo a ellos o a usted. Usted mismo debe ser el garante de que el lugar donde usted se congrega no sea un billete falso, sino que sea un billete verdadero. Entonces, depende de ti si lo que estás aprendiendo, escuchando y estudiando sea verdad. Y eso solo lo vas a lograr si tú conoces realmente a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo y su palabra. Es por eso que debemos cuidarnos de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. Porque hoy en día hay mucha falsa doctrina y mucha manipulación. Debemos cuidarnos. A veces cuando somos nuevos creyentes andamos como una esponja. Cuando estamos muy nuevos en el Evangelio andamos en el primer amor. Y en el tiempo de antes no había tanto problema porque no habían redes sociales, no había internet, no habían tantos canales de YouTube, predicadores en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram, en el Telegram, en el WhatsApp, en el YouTube, en el Twitch, en el Twitter y cuantas más que ni siquiera conozco. No había nada de eso. Entonces los pastores podían estar un poco más tranquilos porque sus ovejas aprendían y escuchaban y veían generalmente lo que estaba en la iglesia y lo que recibían en la iglesia. Pero el peligro ahora es que nosotros nos llenamos de demasiada información y no estamos preparados para filtrarla. Y si tú no estás preparado para filtrarla, puedes terminar confundido y puedes terminar cayendo en una falsa doctrina y puedes convertirte en una persona anatema, maldito. ¿Qué hacemos la mayoría de nosotros? Yo no, particularmente. Nos las pasamos viendo predicadores de todo tipo en internet. De todo tipo. Y nos impresionamos con las palabras, los mensajes, lo que enseñan. ¡Wow! Pero tristemente muchos de esos mensajes que ven no son verdaderamente bíblicos. Pero ¿cómo entonces yo hago para saber qué es lo bíblico? Debes tú crecer y madurar como cristiano. Debes tú prepararte, debes tú cuestionar, debes tú tener ese sentido de no querer ser engañado y conocer la verdad realmente. Y he dado varias veces el testimonio, que es un testimonio muy chévere que tuvimos mi esposa y yo. Un día llego de trabajar y consigo a mi esposa con la sonrisa de oreja a oreja. Estaba pero emocionada y me dice: amor, vení, mira esta prédica tan poderosa que acabo de ver en internet. Tranquila, amor, ahora me pegas. Mira la prédica. Y yo, como todo buen esposo, le digo: bueno, vamos. Nos acostamos y vamos a ver la prédica. Y viene, apenas pone el predicador y el predicador lee el versículo, yo le digo: páralo ahí, eso no está en la Biblia. Y no porque yo me conozca toda la Biblia, no, mentiras, pero eso sabía que no estaba. El Señor me lo reveló, me lo mostró, no sé, pero sabía que no estaba en la Biblia. ¿Cómo no va a estar en la Biblia?, me dice mi esposa. Si eso lo está predicando el pastor, que me ahorro el nombre para no caer en polémica. Vámonos a la Biblia, le dije yo. Inmediatamente vamos a la Biblia y el versículo efectivamente no estaba en la Biblia. Sí, no estaba. No estaba en la Biblia. Y lo ponían con cita, capítulo y todo. Es decir, imagínense usted que hubiesen puesto Juan 3:16. Así decía y tenía todo el mensaje del versículo. Y vamos a la palabra, a la Biblia, y no estaba. No decía nada ni parecido a lo que decía la Biblia. Y me genera curiosidad y escribo el texto de ese versículo, lo pongo en internet y investigo y me doy cuenta que ese hombre usó una traducción de la Biblia de un hombre estadounidense que tradujo la Biblia a su manera. Un hombre que buscó todas las traducciones en el original y él mismo se puso a traducirla y creó una Biblia según lo que él entendió. Y ese pastor estaba predicando según esa Biblia, una Biblia que ni siquiera enseñaba nada parecido al versículo original. Y eso fue bonito porque tanto mi esposa y yo como yo aprendimos de esa experiencia, de que no podemos confiarnos. Mire, así esté predicando, así resucite Gigi Ávila y le aparezca predicando, tú siempre debes pasar
la prédica, la enseñanza por el filtro de la palabra. Debes cuidarte de que el billete que te estén entregando no sea un billete falso, sino verdadero. Pero tú te la pasas buscando en internet a cada rato. Ay, me gustan las prédicas de este. Claro, porque predican lo que tú quieres escuchar. Mensajitos superficiales que no te llevan a un cambio de vida, pero no te predican la verdad. Muchos de ellos te manipulan y te engañan para beneficiarse ellos. Pero tú tienes que tener cuidado, ser un cristiano astuto, inteligente como la serpiente, porque tú eres el único responsable de tu salvación. Cuídate de lo que ves. Cuídate de todo el contenido que te está llenando. Vas a para loco. Le dedicas 3-4 horas a ver cosas en internet y no lees la Biblia. Por eso terminas con un poco de cucarachas en el cerebro, todo enredado, que no sabes ni en qué creer. A la palabra, a la oración, a la intimidad. El mismo Espíritu Santo te va a mostrar y te va a hablar y te va a decir y te va a abrir los ojos. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Cuídate de lo que ves. Cuídate de lo que escuchas. Porque es que si no estás viendo contenido en internet, oyéndote de iglesia en iglesia, estás escuchando audios, estás escuchando mensajes, estás escuchando streaming o cosas de todos lados, y de repente andas con más preguntas en la cabeza que respuestas. Muy bonito lo de la dosis diaria, muy bonito. Ha sido de bendición para demasiadas personas. Pero así como la dosis diaria ha sido de mucha bendición, llegan también muchos audios que de pronto te pueden confundir. Y lo más tremendo es que a nosotros nos encanta estar compartiendo todo lo que nos llega. Y no nos dañamos nosotros nada más, sino que dañamos a otras personas. Cuídate de lo que oyes, cuídate de lo que lees. Mire, hay gente que lee más libros que Biblia y viven con un poco de ideas locas en la cabeza de tanta loquera que han leído. No, es que ese lo escribió el pastor tal, reconocido hasta en Júpiter y en Plutón. Es que no, ese libro tiene un contenido del cielo. Y cuando tú te vas a la palabra, un contenido más irreal y falso que cualquier otra cosa. Libros de guerra espiritual donde casi que se convierten en Saiyajin y lanzan el Kame Kameha y le ponen nombre hasta las cosas que se mueven, colores, tamaños, y tú vienes aquí y no puede pasar nada. Pues colgaste el paño mal en la habitación, te acostaste a dormir y se cayó el paño. ¡Ese es el diablo! Señor, te reprenda. Espíritu de paño, de toalla, te vas del cuarto. Mentira, tú mismo lo guindaste mal y a los segundos, a los minutos, se cayó. Pero como tienes tantas cucarachas y cosas en la cabeza, en todos lados estás viendo el diablo, en todos lados estás viendo lo malo, lo espiritual. No, hay cosas naturales, hay cosas espirituales. Hay cosas de Dios y hay cosas satánicas. Sí, pero nosotros a veces estamos tan llenos de cosas que estamos más confundidos y pelados. Realmente no somos libres. Mire, ya los demonios tienen nombre y apellido. Falta que le saquen la partida de nacimiento, el acta de nacido vivo y la cédula de identidad. Falta que usted se pare el demonio. Hola, mucho gusto, te reprendo. Tú eres Pedro Pérez. Bueno, salta en el nombre de Jesús. Dame el número de cédula que te voy a fichar en la policía espiritual. ¿Cuándo ves tú a Jesús poniéndose atrás preguntándole datos a un demonio y que cómo se llama, que no tengan nada? Legión y ya. Mire, o te vas o te vas. Me importa un bledo quién eres, qué autoridad tienes en el mundo espiritual de las tinieblas, si eres un principado, si eres una potestad. No hay que conocer al enemigo. No, hay que conocer quién está con nosotros. Y que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Me importa nada quién eres tú. Te vas en el nombre de Jesús. Cuídate. Mire,
Las danzarinas de la iglesia se vinieron con un material de allá de Venezuela de danza, espectacularmente ungido, con una revelación celestial tremenda. Y un día las reúno a todas y les digo: vamos a estudiar este manual, porque hay muchas cosas que no son de Dios. Y no se los di yo el manual ni lo estudié yo. Ellas mismas se pusieron a leerlo y a estudiarlo. Hicimos un círculo y empezamos a leer. Y empezamos a buscar los versículos de la Biblia que mencionaban. ¿Y qué sucedió, danzarina? No tenía nada que ver con lo que se estaba enseñando en ese manual sobre las danzas. Que el cinto de la unción del Espíritu Santo, eso está en no sé dónde, capítulo no sé qué, versículo tal. Y nos íbamos para allá y hablaba que sacaron un machete, una espada y le cortaron la cabeza a otro. Años impartiendo ese material, enseñando eso que se confiaron que era una verdad, pero recibieron un billete falso. Y no estoy hiriendo susceptibilidades, para que por favor no se tomen nada personal. El Señor me ha puesto a hablar la verdad. Entonces cuídate. Mira, hay mucho misticismo dentro de la iglesia. Ay, es que si tú mueves el manto así, el Espíritu Santo se va a mover mejor. Si lo mueves así, entonces se van a caer las personas que están al frente. No va a suceder nada. De pronto estás moviendo el manto así, ni siquiera oras. Lo que puedes es caer muerto ahí por sinvergüenza. Misticismo. El que va a obrar y el que va a hacer es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no va a hacer porque yo me baje de aquí y empiece a ponerle la mano a todo el mundo. ¡Recibe! ¡Toma Espíritu Santo ya! No. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar y el que tiene que convencer y el que tiene que ministrar y el que tiene que llevarte al arrepentimiento. Mucha falsa doctrina hay hoy en día. Mucha locura dentro de la iglesia. Un día de esto me ven a mí con una manguera aquí echando agua en el Espíritu. Vamos, mójense que reciben la unción. Eso se ve en las iglesias hoy en día. Agarran una manguera y empiezan a echarle agua a todo el mundo. Emocionalismo. Ahí no están sintiendo ningún Espíritu Santo. Ese es el agua que le cayó fría en el cerebro y le dio un sacudón y empezó usted a temblar. Pero mentira. Y no estoy diciendo que en algún momento Dios no nos lleve a hacer algo extraño o diferente, pero tiene que ser por dirección de Dios. Como cuando Jesús llegó y hizo, recibe la vista. Sí, hizo algo extraño que cualquiera lo puede considerar como que este está loco. Pero el poder no estaba en el barro ni en el escupitazo. Estaba en el que estaba haciendo el milagro. Sí puede suceder un momento que Dios te mueva a hacer algo distinto con alguien. Pero cuando ya tú lo agarras como costumbre y como hábito y como show, ahí no está Dios por ningún lado. Así se va mucha gente frustrada de la iglesia que viene aquí adelante, oran por él, no se cae y se va con un sentimiento del corazón. Todo el mundo se cayó y yo no me caí. ¿Será que el Espíritu Santo no trató conmigo? ¿Será que tengo tanto pecado que a mí no me tocó? No, esa no es la forma de tocar a nadie. La forma de tocarte es que tú internamente estés arrepentido de lo que estás haciendo y quieres que Dios te transforme y te cambie, porque cualquiera se cae al piso, pero no todos cambian de vida. Mucha falsa doctrina y mucha manipulación dentro de la iglesia. Yo me vi un video donde la iglesia tenía ductos de ventilación y venía un hombre que hacía milagros, señales y prodigios, pero montaba a 3 hombres en los ductos de ventilación con bolsas de mirella o escarcha, como se conoce en Venezuela. Se montaban los ayudantes de ese supuesto hombre de milagros en los motores de los sitios de ventilación
Y cuando ellos escuchaban que estaba el hombre con la unción, estaba el hombre con la unción, y iba a caer oro del cielo, y iban a ver sus manos llenas de oro y de escarcha. Empezaban, y por las ventanillas de la iglesia empezaba a ir la gente, embobadas. ¿Qué te edifica a ti que caiga escarcha, que caiga oro? ¿Qué te edifica? ¿Qué te transforma? ¿Qué te cambia? Te lleva al arrepentimiento. No te lleva al arrepentimiento. Te lleva a pensar en un Dios material. Es un Dios que me puede poner una muela de oro. ¿Qué vas a hacer con una muela de oro? Confórmate con que te ponga una de huesos. Pura vanidad, pura tontería dentro de la iglesia. Y muchos de aquí han creído en eso. Y me disculpan, pero no quiero herir susceptibilidades. El que quiera recibir la palabra, recíbala en el nombre de Jesús. Pero yo no estoy hablando aquí lo que yo quiero hablar. Yo no veo a Jesús haciendo ninguno de esos espectáculos en ninguna parte. Es más, Jesús, si hubiese existido en el tiempo de las redes sociales, ni en una foto hubiese querido que le tomaran. Ahora ponen la cámara en primera fila ahí, en el milagro, para que la gente y el mundo vea al hombre de Dios. Y Jesús le decía, mire, ¿sabes qué? Por favor, te hice el milagro, no le digas a nadie. No le digas a nadie. Preséntate ante los sacerdotes y Dios hizo la obra. Pero este es el tiempo de la vanagloria, de la altivez, de la soberbia, donde queremos ganar seguidores a través de las redes sociales y de los espectáculos y de los shows. Y no se le da la gloria a Dios. Ten cuidado, iglesia, con ese billete falso. Cuídate de la manipulación. Y los que desconocen las escrituras caen fácilmente en esos engaños. Fíjense que el que predica un evangelio diferente es anatema. ¿Qué cree usted que es la persona que lo escucha? Si usted está escuchando a una persona que enseña anatema, ¿qué es lo que usted recibe? Anatema, y se convierte en lo mismo. Por eso usted ve gente defendiendo a capa y espada doctrinas de hombre, pero no defienden la palabra. Ten cuidado, porque el que predica un evangelio diferente es anatema, o sea, es maldito. Eso quiere decir la palabra anatema. Y si el que practica y si el que predica es anatema, que el que recibe y el que lo escucha se convierte también en lo que está escuchando y en lo que está recibiendo. Pero bueno, iglesia, no todo es malo. Dios siempre llega a tiempo para hablarnos y advertirnos porque nos ama. Tal vez algunos de ustedes se preguntan, está bien, ahí dice que el que predica un evangelio diferente es anatema, pero empecemos por algo, pastor, ¿qué es evangelio? Hay muchos aquí que sabemos lo que quiere decir evangelio, pero muchos de los que están hoy no saben lo que es evangelio. Pero ¿qué significa predicar un evangelio diferente, pastor? Empecemos por entender que evangelio significa buenas nuevas de salvación. El mensaje que Cristo vino a dar a la tierra. Ese es el evangelio, lo que está escrito en la palabra de Dios. Cualquiera que te enseñe, te predique algo que vaya en contra de las buenas nuevas de salvación y en contra de esta palabra de Dios, entonces, ¿en qué se convierte? En anatema. Eso es el evangelio. Así podemos saber si el evangelio que nos están predicando es el verdadero o es uno diferente. Debemos conocer el evangelio y saber cuál es el verdadero. Y es de allí donde viene el título. Para tú poder identificar un billete falso, ¿qué debes conocer primero? Al verdadero. Porque si tú no conoces el billete verdadero, ¿cómo tú vas a poder identificar cuál es el billete falso? Lo mismo pasa con el evangelio. ¿Cómo vas a poder tú identificar si el evangelio que se está enseñando es verdadero o falso si no lo conoces? Pero eso es lo que el pastor predica. Yo creo que eso es verdad. No, la responsabilidad es tuya de conocer el billete. ¿Saben? Si tú y yo le pusiéramos el mismo empeño, así como revisamos los billetes hasta 10 veces para saber si no es falso, a revisar la palabra de Dios,
no hubiera tanta falsa doctrina en el mundo. No hubiera tanta falsa doctrina en el mundo, porque nos conoceríamos realmente cuál es el verdadero evangelio de Dios, pero no lo conocemos. Para comprender realmente cuál es el evangelio, simplemente tenemos que ir a la palabra de Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Dios, qué Dios nos ha enseñado. Mire, hay mucha cosa en la iglesia. Hay gente enseñando de los actos proféticos. La iglesia, en la Biblia no nos enseña en ninguna parte de que hagamos actos proféticos. Lo que considera la gente actos proféticos fueron actos de obediencia, no actos proféticos. Y présteme atención. Cuando Dios manda al pueblo de Israel a darle las 7 vueltas, que en realidad fueron como 14, porque fueron una cada los primeros 6 días y el último día fueron 7, fueron 13 vueltas en total. Pero cuando Dios le manda a dar las vueltas a Jericó para que los muros cayeran, no era un acto profético, era un acto de obediencia. Porque cuando Dios le dijo a esa gente, necesito que salgan y cada día den una vuelta y toquen la trompeta y canten alabanza, ¿qué creen ustedes que pasó en la mente de esa persona? De Dios inventa broma. Me va a poner a darle vueltas a Jericó, ni que no tuviera el poder de decir la palabra y muros caigan y caen. O por lo menos que nos digan arrodíllense y oren delante del muro, que los muros van a caer. Una locura en lo humano, dale vueltas al muro de Jericó. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Obedeció. No cuestionó la orden que Dios le estaba dando. Y como Dios vio la obediencia del pueblo de Israel, ¿qué sucedió? Los muros cayeron. ¿No te ve gente ahorita la cachumba, dándole 7 vueltas al esposo, a la cama, a la casa, al barrio? No, porque la palabra dice que si le damos 7 vueltas a Jericó, los muros van a caer. Y a la cachumba. Nos falta ponernos una plumita, pintarnos aquí con 2 rayitas, salir. Rituales. Eso no es ningún acto profético. Si Dios te lo dice, Elvin, quiero que te levantes a las 5 de la mañana y te vayas al tanque y te postres, porque voy a hacer algo grande en tu casa y en tu familia. Elvin se levanta y obedece a Dios y se va al tanque, se arrodilla y ora, y algo grande va a suceder. Y viene Elvin y comenta en la iglesia y se va Jason el siguiente día a las 5 de la mañana a querer hacer lo mismo, pero Dios no le habló a Jason que lo hiciera. Pero caemos en la religiosidad, en el misticismo, en los rituales, en creer que eso es una práctica que debemos hacer para que las cosas sucedan. Quitamos la fe del que hace que las cosas sucedan y la ponemos en los actos que se hicieron en aquel momento. Ahorita todo el mundo anda golpeando piedras por ahí. Que si no, van a las puertas de los bancos y voy a golpear la peña para que fluya. Siga golpeando peña, siga dando vueltas, siga haciendo lo que usted quiera y va a terminar frustrado. Cuando Dios te hable y te diga, haz esto, hazlo. Porque Dios te puede llevar a hacer algo extraño, diferente, para ver si tú crees en Él. Pero no quiere, si otra persona, Dios lo llevó a hacer algo, no quiere decir que tú vas a aplicar esa fórmula para que la mano de Dios se mueva. No. Cuídate, iglesia, del billete falso. Tienes que conocer la verdad, la realidad. El verdadero evangelio son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha provisto los medios para la redención del hombre en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el verdadero evangelio. Mire, cuánta gente tan boba. Se para un predicador aquí. Pacta. Ven y pacta esta palabra y tu hijo se va a arrepentir y va a llegar a los pies de Cristo. Saca el billete más gordo.
Vienen los tonticos. Ni diezman ni ofrendan, pero valga que venga un falso profeta y pelan por el billete más gordo para que las cosas sucedan. Vaya pasando, póngalo y verá la gloria de Dios. Y empieza la gente a levantarse como unos corderitos que van al matadero, a poner plata ahí para que Dios mueva la mano. ¿Quién dijo que Dios mueve la mano por plata? Mentira, el que mueve la mano es el predicador que se está enriqueciendo. Tontos, neófitos, que no conocen y están pereciendo por falta de conocimiento, por no conocer el verdadero evangelio de salvación. Un verdadero profeta te separa y te dice aquí: arrepiéntete, porque la venida del Señor está cerca y Él viene por su iglesia limpia, pura y sin mancha. Necesitas a Cristo en tu vida, necesitas cambiar, necesitas convertirte en una nueva criatura. Necesitas ser un nuevo hombre, una nueva mujer en Cristo Jesús. Deje de estar pactando y haciendo tonterías. Si usted se pone a ver en la Biblia, búscame alguien que haya pactado con Dios. O sea, que el que haya tenido la iniciativa haya sido el hombre, no Dios. Porque Dios sí pactó muchas veces, pero era Dios el que determinaba el pacto. Muy pocos hicieron algún pacto con Dios. Por lo menos Moisés creo que fue que dijo, o Abraham, que de todo lo que recibiera él iba, Abraham iba a dar el diezmo de todo lo que recibiera. Él hizo un compromiso con Dios. Fueron compromisos las que Samuel: si me das el hijo lo voy a consagrar a ti. Eran cosas que nosotros nos íbamos a desprender, que te ibas a desprender haciendo un pacto con Dios. Ahora los pactos son para recibir y para manipular a Dios para que Dios se mueva a mi conveniencia. Ay, ay, ay. Tremendo, amado hermano. Mire cómo dice el versículo, creo que es el 7, el 6. Y no es que hay, esto no, antes de entrar al versículo, miren esto. No es que hay otro evangelio, solo hay uno. Pero la palabra dice que vendrán falsos maestros, pastores, evangelistas, apóstoles y profetas que engañarán a muchos. ¿Pero por qué los engañan? Cuando una persona es engañada por un billete falso, ¿por qué fue engañada? Por tonto. Hay que llamar las cosas que son. Lo engañan por desconocimiento, por no estudiar. A veces ni siquiera es por desconocimiento, porque muchas veces tú y yo conocemos el billete, pero nos confiamos y no lo revisamos. No nada más somos engañados por no conocer, sino que también somos engañados por perezosos y confiados. Porque viene de pronto y se para aquí Cachito Luna. Se para de pronto aquí Guillermo Maldonado, porque son tan reconocidos a nivel mundial. Se para de pronto Gigi Ávila, o se para Benny Hinn, o se para Yesenia Ten. No sé si es Yesenia 5, 4 o 10, 10. Bueno, Yesenia Ten, o se para que es muy conocido ahorita, el de River Arena, se me fue el nombre, Dante Gebel. O se para Dante Gebel y nos confiamos, esto es una persona seria, viene a predicar la palabra de Dios, y no la filtramos. Por confiados y perezosos podemos ser engañados. Al pastor Jorge le pasó una vez con un billete falso ahí en Migración, ¿cierto? ¿Y por qué te pasó? Llegó un señor todo serio: ¿me regalas por favor un par de chichas? El pastor Jorge vio el porte, la postura, el habla, la seriedad. Ni siquiera se tomó el atrevimiento de abrir el billetico, aunque sea olerlo algo. Dio el vuelto y después, cuando fue a comprar, si no me equivoco, iba a pagar, le dijeron: no señor, usted aquí no nos va a venir a engañar, usted está metiendo un billete falso. Y el que fue engañado terminó incluso avergonzado por no haber sido diligente.
Ahora, iglesia, ¿estás siendo diligente para saber si el evangelio que se te está hablando es verdadero? ¿Que lo que estás viendo por internet es real? Entonces, más o menos, vendrán muchos falsos, iglesia. Algo así. Y el único que puede saber y evaluar si es falso o es verdadero eres tú. Ejemplo. En el internet vemos ahora muchos falsos profetas, maestros, pastores, evangelistas. ¿Y qué me faltó? Profetas. Vemos mucho en internet actualmente esos falsos maestros. ¿Qué estás viendo en internet? Y eres incapaz de poner el canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Roa y ver el culto que no viniste. La primera estrofa, pero te encanta estar viendo contenido de toda esa gente que no sabe si te están hablando la verdad o te están hablando la mentira. Otra vez sí. Tú eres engañado porque tienes pereza de buscar la verdad y quieres que todo te llegue como cuando tú pides un Rappi, un domicilio, y me llegó a la casita relajado y no me estreso. Pero debe preocuparte que no te estén metiendo un billete falso y estés siendo engañado por una falsa doctrina. Ahora hay mucha manipulación de falsos ministros de Dios para enriquecerse. Mucha manipulación. Y es real que tú y yo debemos aportar para la iglesia y para el reino de los cielos, y que tenemos un compromiso con Dios. Tenemos que diezmar, tenemos que ofrendar, tenemos que dar primicia, ayudar al prójimo. Es una realidad. Pero tristemente muchas iglesias manipulan esto para enriquecerse. Esto no es una invitación a que dejes de dar, porque tú mismo te cortas la invitación, sino a evaluar si estás haciendo las cosas bien. ¿Sabe por qué hay falsos evangelios, falsos predicadores, falsos ministros de Dios, falsas doctrinas? Por el desconocimiento y la pereza del pueblo de Dios para estudiar su palabra. ¿Alguien tiene 2 personas que me den un billete de 50,000 pesos, por favor? Yo se lo voy a devolver, no se preocupe. Y no le dé pena mostrar el billete de 50,000. Que no le van a decir que lo invite en el almuerzo. Yo no le voy a decir que me invite al almuerzo porque ya sé que carga la platica. Coroné. Véngase, son 2. Falta 1, 50. O 2 de 100. Si tienen 2 de 100, aquí está el de 50. Alguien que haya llegado de Venezuela recientemente. Llegaron recientemente, que no tengan mucho tiempo acá en Medellín. Alguien que haya llegado recientemente y no tenga mucho conocimiento de la moneda colombiana. ¿Ah? ¿Una persona o 2? Véngase, mi hermana. Necesito que me identifiques si estos billetes son verdaderos. Alguien que conozca, revíselos ahí tranquilamente. Alguien que conozca bastante de los billetes colombianos. Carlos, necesito que le expliques a nuestra hermana cómo puede reconocer los billetes verdaderos. No lo conoce, no sabes cómo identificarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, él te va a explicar cómo puedes conocer tú los billetes verdaderos. Carlos en este momento es un evangelista y está predicándole la verdad a nuestra hermana. Ella estaba perdida, ella desconocía cuál era la verdad, pero en este momento llegó una persona que sí conoce la verdad y la está instruyendo para que ella no sea engañada con un billete falso. ¿Ya aprendió? Véngase, mi hermana. Yo necesito que entonces usted me enseñe a mí, a la congregación, cómo podemos reconocer. Ya la enseñaron estos billetes que son verdaderos. Yo voy a tener uno y usted va a tener uno. Sin pena, no se preocupe. Buenos hermanos, mi hermano me explicó que uno lo moja y si se desborona es falso. Pero... Primer paso.
Van bien, hermanos, los que me entregaron los billetes. ¿Qué otra cosa se dijo? Más nada. Eso es lo más importante. ¿Alguien más? Venga, enséñele. Hermano Javier, enséñele otra forma también de comprobar si el billete es verdadero o es falso. Aquí hay una bolita y esa bolita se roja cuando se mueve. Bolita es porque Hermano Carlos, esa no me la sabía. La de la mojadita. ¡Ey! Apártate de mí. Bueno, ya va que aquí ya tenemos otra enseñanza. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es que el billete tiene una bolita, si se mueve. Que brilla. Tiene un circulito que brilla y usted mueve el billete. Listo. Explíquele la tercera, varón. Se ve acá. Listo. Gracias, varón. No se vaya a llevar el billete. Entonces, le acaban de explicar a nuestra hermana que el circulito, si se mueve, es real. Si tiene esta marca de agua, que es esta franjita brillante que tiene por la parte de atrás, es verdadero. Y la cara de Maduro, del bigotón que está aquí, si usted la pone así a la luz, debe verse la silueta en líneas negras en el billete en este lado de la cara. Tenemos ya varias formas de reconocer el billete. También en la parte de la camiseta ya te puedes ubicar en tu lugar. Y esto yo me lo quedo de parte de Dios. En la parte de la camisa, acá en la parte de la camisa del bigotudo, usted le pasa la uña hacia abajo o hacia los lados y debe sonar como si fuera una lija, o sea, debe ser como áspero y corrugado. Usted le pasa ahí el dedo y usted también puede verificar. Y si usted le hace así, con fuerza, no debe romperse. Hemos conocido, el hermano Daniel dice que si usted le hace así y el hombre se espeluca, es que es falso. Eso no es de Dios. Entonces, amada iglesia, en cuestión de minutos, cada uno de nosotros hemos recibido un discipulado básico de cómo reconocer un billete de 50 colombianos, si es verdadero o es falso. ¿Creen ustedes que si nuestra hermana ya conoce la verdad, va a ser engañada? Sí. Si no lo revisa y si es perezosa. Pero si no es perezosa, si es diligente y si pone en práctica lo aprendido, nunca va a ser engañada por un billete falso. Porque el que conoce la verdad no puede ser engañado por la mentira. Si tú conoces la verdad de Dios, tú no vas a ser engañado por falsos maestros, por falsos pastores, por falsos evangelistas, por falsos apóstoles, por falsos profetas. Porque tú vas a saber cómo revisarlos y analizarlos y escudriñarlos. Por eso la palabra nos dice que debemos escudriñarlo todo y agarrar lo bueno y desechar lo malo. Entonces, iglesia, cuídate de que no te den un billete falso. Cuídate de que no te engañen con la palabra, que no te estafen con el mensaje. Cuídate de lo que ves, cuídate de lo que escuchas, cuídate de lo que hablas, lo que miras, lo que lees. Cuídate, porque puedes estar siendo adulterado con una levadura que no es de Dios y se te va a contaminar todo, tu mente, tu corazón, tu espíritu. Dice en Gálatas 1:7, no que haya otro, en realidad no hay otro evangelio. Dice la palabra que solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida, que es Jesucristo. Cuídate
Y si usted y yo no conocemos la verdad, viviremos esclavos y engañados, porque si no conocemos verdaderamente la verdad no nos hará libres. Hágase un hábito de estudiar la palabra. Inclúyase en el discipulado de la iglesia. Nosotros hemos dispuesto en nuestro corazón enseñarle a conocer más de Dios, cómo puede estudiar la Biblia, cómo puede conocer las doctrinas principales de la iglesia. Pero debe usted poner de su parte, interesarse por su vida espiritual y por su salvación. ¿O es que usted dice, no, es que esos pastores son muy abusadores, no encuentran qué poner para que uno vaya para la iglesia? Si no se inventan una, se inventan otra. ¿Usted cree que recibir el discipulado nos beneficia a nosotros? ¿Usted cree que las personas que disponen en su corazón venir a dar el discipulado no quisieran quedarse tal vez en su casa descansando? Y se esfuerzan y se sacrifican en tiempo, en preparación. Incluso hasta si es necesario se mojan, pasan hambre para que usted conozca la verdad. Y usted no le da el valor que eso merece. Preocúpese de que usted pueda aprender, de lo que es el verdadero evangelio. No vamos a ser verdaderamente libres si no conocemos la verdad. Me gusta el siguiente versículo, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y me disculpan, pero no voy a cortar la palabra. Necesito finalizar la palabra. Si alguno tiene afán, desafánese, pero no se pierda la bendición. Si dice el Gálatas 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Qué peligro cuando nosotros nos dejamos engañar por personas que dicen haber recibido una revelación del cielo. Ahora tú ves en internet a cada rato, el Señor me reveló que las cosas son así, 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 y contradicen lo que dice las Escrituras. Pueden salir, hombre, Dios me mostró cuándo es la venida de Cristo, y empiezan todos los hermanos de la iglesia, ay, en el 2024, porque el profeta no sé qué dijo que en el 2024 venía Cristo. Que cuente 2024, ni el mismo Jesús dijo cuándo sería su regreso. Él dijo, nadie sabe ni el día ni la hora, sino mi Padre. Prepárate porque vengo como ladrón en la noche. Si la misma palabra dice que nadie lo sabe, el que se ponga a inventar cuentos chinos, ¿qué es? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra. ¿Para qué te vas a poner a inventar que Dios te reveló semejante cuento chino si nadie lo sabe y no le va a ser revelado a nadie? Porque Cristo quiere que tú y yo vivamos día a día preparándonos para su venida. Muy fácil, que ya tuviéramos el tiquete de avión. Me arrepiento el día antes, me consagro, me lavo en agua bendita, le digo que me echen 3 Ave María y 10 Padre Nuestro y me voy para el cielo. Facilito que fuera así. Que es difícil vivir día a día en santidad. Vivir día a día como si Cristo fuera a venir hoy. Eso sí es difícil. Anatema. Que nadie nos engañe. Hay una revelación del cielo. Hay algunos que salen, no, es que un ángel se me apareció y me mostró algo distinto a lo que muestra la Biblia. Ustedes no lo van a entender porque fui yo el que viví la experiencia. Entonces, lo que dice la Biblia fue para aquellos tiempos, pero Dios está mandando información del cielo. Hay una conexión profética entre el cielo y yo. Ángeles bajaban y ángeles subían por la escalera y me traían los WhatsApp del cielo. Y esto es lo que Dios quiere para este tiempo. Mentira. Cualquiera que hable algo en contra de lo que está escrito en la palabra sea llamado anatema. Uy, Dios nos guarde de ser llamados anatema. Por ejemplo, ahora hay una religión que dice que Dios también es mujer.
Y salen en las redes sociales dando argumentos bíblicos y revelaciones de ultratumba que vinieron directamente desde Júpiter, pasaron por Plutón, luego llegaron a Marte. El ángel se detuvo a tomar un cafecito en Venus. Después llegó, peleó con los principados y potestades de las tinieblas en las regiones celestes y tardó más de 2 meses en llegar porque estaba peleando, pero el mensaje llegó y ahora Dios también es mujer. Y gente creyendo en esa tontería. Dios no es hombre ni mujer. Dios se le presentó a la humanidad como hombre porque es el diseño que Él quiso establecer, como hombre, cabeza del hogar, como autoridad, como el sacerdote. Así fue el diseño de Dios. Pero Dios como Dios es asexual. Dios es espíritu. Pero como lo llamamos Padre, automáticamente nuestra mente y nuestro conocimiento humano lo lleva a que es un hombre. Porque la oración que hizo Jesús es: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque Dios nos ama como padres, porque Dios nos ve como a hijos. Y esto es un tema muy delicado donde no voy a profundizar tanto hoy, porque se le van a explotar las cripetas a muchos. Empezará el cerebro ahí. Pero deje de complicarse y de creer en esos cuentos chinos y que Dios es mujer. ¿Y sabe de dónde sacan un versículo? Un versículo que dice: y Dios y su gloria en el cielo. Entonces, que esa es su gloria, es la Dios mujer que se llama Gloria. Porque dice: y su gloria. ¡Wow! ¡Qué revelación! Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que hay gente que no revisa el billete y se está comiendo ese cuento. Y así muchos más versículos que sacan fuera de contexto para manipular la doctrina y engañar a muchos, porque son instrumentos del diablo. También que el Espíritu Santo es una fuerza. No es que el Espíritu Santo es una fuerza. No, el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, el cual dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a dejar a otro consolador. Y ese otro en el original quiere decir otro del mismo nivel que Él, que no es ni más ni menos, porque es el mismo Dios. Espíritu Santo no es ninguna fuerza. Pues es caso que las fuerzas se entristecen, porque la palabra nos dice que no contristéis al Espíritu Santo. Yo no sabía que mis músculos se entristecían. No es una fuerza, falsa doctrina. Que hubo una creación preadámica. Ay, no, es que Dios me reveló que en el versículo 1, en el versículo 2, hubo una creación preadámica, porque ¿cómo explicamos que la tierra estaba desordenada y vacía? Alguien tuvo que generar ese desorden. Entonces eso quiere decir que hubo una creación antes de Adán y Eva, que Dios tuvo que destruir y hacer una nueva creación. ¿Dónde la Biblia nos enseña eso? Cuentos, imaginación de la gente. Mire, cuando yo entendí ese versículo, tengo más paz en mi corazón. Cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía, era un desorden natural, porque Dios no había empezado a ordenar las cosas. Es como cuando usted va a construir una casa y llega a un terreno. ¿Qué encuentra usted? El terreno listo, limpiecito, lindo y bello. ¿Qué encuentra? Un desorden. Y empiezan a llegar los materiales. Póngame los bloques aquí, los ladrillos, póngame el cemento, póngame la arena, las cabillas por aquí. ¿Qué hay ahí? Un desorden. Cuando la obra está terminada, ¿qué sucede? El orden llega. En el momento que Dios dijo: hágase los cielos y la tierra, no estaba ordenada todavía. No es que Dios es un Dios de desorden. Era un desorden necesario para que Dios pudiera ordenarlo. Si usted quiere seguir creyendo en cuentos chinos, crea. Pero si a mí Dios no me dijo que hay una creación antes, yo no estoy creyendo cuentos chinos. Eso es querer buscarle las 4, las 5, las 6 patas al gato, cuando el gato tiene 4 nada más. Si es que no lo mancaron y le quitaron una. Pero deje de estar viendo tantas cosas en internet y tanta locura, que lo que hacen es confundirlo. Váyase a la palabra. No, es que
Cuando la Biblia dice que fue creado en 7 días, habla de 7,000 años, porque para Dios un día es como 1,000 años y 1,000 años es como un día. Eso no es doctrina. Simplemente la palabra está diciendo que Dios es atemporal. A Él no le influye el tiempo. Para Él el tiempo no tiene ningún significado. Pueden pasar 20,000 años y para Dios es como si hubiese abierto y cerrado los ojos. No está diciendo literalmente que todo lo que asocia la Biblia a día lo vamos a asociar a 1,000 años. Cuando la Biblia asocia un día a 1,000 años, lo deja explícitamente escrito y lo enseña la misma Biblia. Pero decir que Dios creó la tierra en 7,000 años es dudar del poder de Dios. Yo creo que Dios dijo la palabra y las cosas se crearon inmediatamente. Y en 7 días calendario, porque decía, y fue el día y la noche del primer día, en 7 días calendario fue creado lo que hoy conocemos. Falsa doctrina. Salvo siempre salvo. Por ahí andan mucho con ese cuento. Salvo siempre salvo. Salvo siempre salvo. Que la salvación no se pierde. Y empiezan a debatir los cristianos que la salvación sí se pierde, que la salvación no se pierde, que la salvación sí se pierde, que Entonces por eso andan un poco de cristianos falsos haciendo lo que les da la gana, porque piensan que la salvación no se pierde. Pero la salvación sí se pierde porque nosotros la desechamos. Una cosa es que tú me digas, Dios no te quita la salvación, porque la realidad es que Dios nunca te va a quitar la salvación porque Él le da la gana. Pero tú mismo la desechas con tu forma de vivir. En Apocalipsis dice que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Y salen los hermanos a enseñar de que no, es que una persona que se pierde es porque nunca fue cristiano. Verdaderamente no fue cristiano. No. Dice que si fue borrado del libro de la vida, quiere decir que fue cristiano, pero se desvió, se apartó. Pero queremos ser tan espirituales y justificar el pecado. La salvación, si tú y yo no la cuidamos con temor y con temblor y no corremos la buena pelea, la batalla hasta el final, podemos terminar perdiéndonos. Qué fácil tener un permiso para pecar después de haber aceptado a Cristo. Muy facilito. Si le suena mal la salvación si se pierde, dígale entonces la salvación nosotros mismos la desechamos. Pero aunque pudimos haber sido salvos, llegó un momento donde nuestro nombre fue borrado del libro de la vida. Dios nos guarde por haber vivido una vida de desobediencia y de pecado. Estudie la palabra. Vaya, investigue sobre todos los versículos que hablan sobre eso, para que usted no sea engañado. En la ciudad donde vengo hubo una iglesia que se tatuaron el 666. Se hacían llamar cristianos y decían que el cuerpo es el que peca, no el espíritu. Por eso el espíritu se va a salvar y lo que va a ser condenado es la carne. Eso lo enseña la Biblia. Dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ser ingresados y admitidos en el reino de los cielos, pero los demás van a ser arrojados al lago donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay doctrinas que enseñan que comer ciertos alimentos es un pecado. Mentira. Muchos versículos que nos enseñan que después de Cristo y para nosotros los gentiles podemos comer tranquilamente, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que entra llega al estómago y se va al inodoro. Lo que contamina al hombre realmente es lo que está en el corazón. Lo que tú ves, lo que escuchas, lo que hablas, se te va al corazón, te daña, te contamina y comienzas a hablar y a vivir de una manera que a Dios no le agrada. Mentira. ¿Tú crees que alguien no se va a ir al cielo por comer cerdo? Vale más la carne de cerdo que la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Falsas doctrinas que enseñan que somos salvos por obras, que haciendo buenas obras ya me gane el cielo. Mentira, las obras son evidencia de que tú eres salvo, mas tú no eres salvo porque hagas buenas obras. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe. Es por la misericordia y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Ahora hay iglesia enseñando que la homosexualidad es permitida, que Dios habla del amor genuino, y mientras los homosexuales se amen genuinamente, Dios aprueba la homosexualidad. Mentiras, falsas doctrinas. Y todo aquel que manipule la palabra y que le cambie aunque sea una tilde, una coma, será llamado anatema. Así de sencillo. Y muchas cosas más, iglesia, que no podemos profundizar hoy, porque no terminaríamos. Pero si hay un verdadero evangelio, hay muchos falsos evangelios, y debemos cuidarnos. Todo eso es un falso evangelio, es una falsa doctrina, y es algo que te va a apartar de Dios. Y yo quiero ir casi culminando con esto. ¿Qué es una doctrina? Algunos se preguntarán qué es una doctrina, para que no se queden como con la inquietud cuando hablamos de una falsa doctrina. Una doctrina es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. En el caso de la Biblia se refieren a las enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios, es decir, la Biblia. La falsa doctrina es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la doctrina dada en la palabra de Dios. Ya lo que Dios dijo en su palabra, eso es. Todo el que venga, que se le apareció el ángel Gabriel, yo no sabía que el ángel Gabriel era tan gordo. Pero cualquiera que se le aparezca al ángel Gabriel y que diga que le mostró una revelación que los homosexuales ya se pueden besar y casar, anatema, mentiras. Tenga cuidado, iglesia. Pero todo esto pasa porque la iglesia de Cristo no conoce a Cristo, no conoce su palabra, no conoce la verdad. ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien, y quiero que me prestes atención en esto? ¿Alguna vez has escuchado decir a alguien, o tú lo has dicho esta frase: yo recibo en mi casa a las personas de todas las religiones porque todas creen en el mismo Dios? Grave error. Yo he escuchado a muchas personas que me dicen eso. No, y me enseñan y me van instruyendo la palabra, no importa si son testigos de Jehová, mormones, adventistas, que si son evangélicos, que si son pentecostales, que si son solo Jesús. No importa, hay un solo Dios y ellos le creen al mismo Dios, todos le creen al mismo Dios. Mentira. Ten cuidado de lo que te estén enseñando no sea una falsa doctrina o un evangelio diferente y te termines perdiendo por tener un concepto tan superficial del Dios verdadero. Porque todas las religiones dicen servir a Dios, pero no todas realmente conocen y hacen la voluntad de Dios. Ten cuidado. Y dice el versículo 9 de Gálatas 1: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué evangelio estás escuchando, iglesia? ¿A quién estamos escuchando? ¿Qué tanto conocemos la verdad? ¿Podemos tener certeza que conocemos el verdadero evangelio, que conocemos la verdad? A mí me da tristeza como hermanos que se la pasan consumiendo de todo por internet, viendo prédicas, testimonios, enseñanzas, reflexiones y más en internet. Luego cargan un arroz con salchichón, chorizo, mango, fresa y Nutella en la cabeza. Ni ellos mismos saben qué es lo que creen. No saben qué es lo que tienen en la mente, porque no van a la fuente, que es la oración y la lectura de la palabra. Le gusta la predicación delivery y no edificarse, y que el Espíritu Santo les enseñe. Cuídate del billete falso, iglesia. Cuídate del billete falso. Comienza a conocer la verdad para que la verdad te permita vivir como a Dios le agrada y hacer su voluntad. No nos importa ser populares en esta iglesia. No nos importa ser reconocidos en la tierra. No nos importa tener créditos humanos. Nos importa predicar la verdad. Que la gente conozca la verdad y que todos podamos vivir como a Dios le agrada.
No nos importa que nos tilden de religiosos, de fanáticos, de lo que sea. Porque prefiero agradar a Dios antes que agradar a los hombres. ¿A quién queremos agradar nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Y termino con esto. Personas que llegan: pastor, es que yo vi un video que dice que me puedo divorciar. Se los advierto, la próxima vez que usted me llegue con ese comentario, si le doy con un cinturón o un palazo en la cabeza, no se ponga bravo. Porque después de esta prédica usted mismo va a ir a la palabra y usted va a decir: ¿qué dice la Biblia? Va a investigar y va a estudiar qué dice la Biblia si yo me puedo o no me puedo divorciar. Porque Leonardo Yepes, el pastor de la iglesia cristiana Roa, puede decir que sí y puede decir que no, pero lo que a ti te debe importar es lo que dice la palabra de Dios. Ay, pastor, no, es que él dijo que no puedo llevar una vida en sufrimiento, que yo me casé para ser feliz y que Dios en medio de todo va a permitir que yo me divorcie y me case con mi segundo príncipe azul porque el otro se me convirtió en violeta. No, la palabra es clara, dice: tú tienes que convivir con él y si no, sepárate pero no te cases. Y punto, a menos que sea por causa de adulterio o de fornicación. Ya, eso es lo que dice la palabra. Yo no me tengo que poner a estar inventando nada, la palabra ya está. Hermanos que llegan: pastor, es que yo vi una prédica que decía: lo que peca es el cuerpo y no el espíritu. Voy a hacer un cartelito y lo voy a sacar: cuídate del billete falso. Pastor, es que yo vi un pastor que un ángel le habló y le dijo que Cristo viene en el 2024. Siga pensando en bobadas. Pastor, yo vi una prédica donde decían que pactara con $100 para que mi hijo fuera salvo. Da 1,000 si quieres. Si quieres gastar la plata, gastala. La plata es tuya. Pero la salvación no es por obra, ni por plata, ni por manipulación. La salvación es aquel que cree en su corazón, aquel que decide abrir la puerta a Cristo Jesús y le dice: Señor, heme aquí, me arrepiento de mis pecados, soy pecador y quiero ser tu hijo. A buena hora, pastor, usted me viene a decir eso después que yo deposité los $100. Siga. Pastor, es que yo vi un youtuber explicando que comer cerdo es malo y nombró unos versículos y dio una enseñanza y se fue para el hebreo, para el arameo, para el casifeo y para todo, y decía que comer cerdo es malo. No coma cerdo. O va a la palabra y busque la verdad. Es su decisión. Imagínense que nosotros aquí tengamos que predicar de cada detalle de la palabra. Nos morimos y todavía no vamos ni por la mitad. Estudie. Pastor, es que yo vi un TikToker cristiano que dice que nosotros podemos escuchar música secular o mundana. Y ese TikToker tiene como 1 millón de seguidores, es decir, que tiene la unción del Espíritu Santo. Escuche música secular. Haga lo que usted quiera, pero yo le aconsejo: vaya a la palabra, empezando porque la Biblia nos enseña que todo nos es permitido, pero no todo nos conviene. ¿Y qué de bueno puede traer esa música a nosotros y a nuestro espíritu? El que tiene necesidad todavía de estar escuchando música mundana es porque no se ha convertido, porque nosotros anhelamos es adorar al Rey de Reyes. Imagínate como un bobo en un carro. Chequi, 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 chequi. ¿Cómo, ¿Qué sentido tiene eso? En vez de estar en el carrito, cante pues. No me quemaré, y si paso por las aguas no me ahogaré. Usted se ve la diferencia de usted anda como un bobo ahí, que estar alabando a Dios, o está con un vallenato. ¡Olvídala! Me falta ir para mí.
Hermana, estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Pero esa canción es muy vieja. Yo creo que cuando esa canción salió yo no era ni cristiano. Y andamos en el carro cortándonos la vena. Olvídala. Tan bombe. Cuídate del billete falso. Cuídate, iglesia. Cuídate, cuídate. Estudia, aprende, escudriña, pregunta. Interésate por crecer, por aprender en las cosas del Señor. Porque no todo aquel que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, a nuestro Señor. Aleluya.